En la presentación del día de hoy vamos a estar revisando los principios fundamentales, es decir, lo más básico de la seguridad funcional de maquinaria. Vamos a abordar el tema relacionado a una normativa en especial que sería ISO 13849-1. En sí, esta normativa pues es un poco amplia y nos vamos a enfocar nada más en ella para no tratar de confundirlos. Sobre esta norma vamos a hablar los principios básicos. No la vamos a abarcar tampoco de una manera completa, porque pues es ¿cómo se pudiera decir? Abarca muchos temas como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cómo en la definición de seguridad funcional como tal, en esta norma, abarca 5 conceptos. Únicamente en la plática de hoy vamos a abarcar un solo concepto, que sería el de las arquitecturas para nuestros sistemas de control, que creo yo que es por donde podemos comenzar con el armado de nuestros proyectos de seguridad. Pues bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar desde el inicio, es decir, vamos a comenzar viendo el total en la maquinaria. Cuando hablamos de seguridad, ¿en qué nos debemos de enfocar? Entonces, cuando hablamos de seguridad en una máquina como tal, debemos de cuidar sobre todo 3 conceptos. Uno que es el control de energías peligrosas, o lo que también conocemos como LOTO, es un punto importante. El siguiente punto importante es la seguridad eléctrica en los paneles de control. Aquí podemos abarcar desde las instalaciones hasta la parte que le conocemos como estudios de arc flash. Entonces, también esa parte la debemos de estar revisando cuando hacemos un proyecto de seguridad. Y finalmente, el tema que vamos a revisar el día de hoy, que es seguridad de maquinaria. Entonces, para tener una máquina segura debemos de abarcar estos 3 temas como tal. No son independientes, todos ellos están trabajando en conjunto. Decíamos, es control de energías peligrosas, seguridad eléctrica y seguridad en maquinaria o seguridad funcional en maquinaria. Esta es la agenda para el día de hoy y vamos a comenzar entonces con los principios básicos de seguridad. Como decíamos, el control de energías peligrosas, que la mayoría de nosotros lo conocemos como LOTO, Lockout, Tagout, lo podemos encontrar en la normativa de OSHA, en la parte 1910.147, y nos va a hablar sobre los riesgos que podemos enfrentar y cómo los podemos disminuir en máquinas cuando hacemos trabajos en esta maquinaria, ¿ok? Y pues bueno, ahí nos dice que debemos de eliminar las fuentes de energías peligrosas porque pues bueno, debemos conservar la seguridad de los empleados que están trabajando con la maquinaria como tal. Entonces, el primer paso que debemos de conocer en la seguridad de una maquinaria es lo que llamamos LOTO como tal. La norma en el apartado 1910-147 como tal nos va a dar los lineamientos a seguir para el aislamiento de estas energías como tal. Sin embargo, en ese apartado que vemos aquí, aquí está ya la traducción, lo voy a leer al pie de la letra. Dice, nota, los cambios y ajustes menores de herramientas y otras actividades menores de servicio que tienen lugar durante las operaciones de producción normales no están cubiertas por esta norma si son rutinarias, repetitivas e integrales para el uso del equipo para la producción, siempre que el trabajo se realice utilizando medidas alternativas que brinden protección efectiva.
¿Qué nos quiere decir en este apartado? Nos quiere decir que nosotros podemos tener nuestro sistema de loto para nuestra maquinaria, para el control de energías peligrosas. Sin embargo, cuando nosotros realizamos actividades con la maquinaria y esta actividad que vayamos a realizar es rutinaria, es decir, que sea frecuente, que sea repetitiva, insisto, que sea frecuente y que sea pues una parte del proceso como tal, y ahí es en donde abarcamos la tercera parte que dice que tiene que ser también integral. Es decir, si es parte del procedimiento o del proceso de producción, no sé, a lo mejor el cargar y descargar alguna pieza, imaginemos alguna prensa en donde yo estoy cargando y descargando piezas, pues bueno, es integral porque es parte del procedimiento como tal. Es repetitivo porque lo hago cada que hay un ciclo como tal de producción. Y son rutinarias porque son diarias o son muy repetitivas dentro del periodo laboral del empleado como tal, ¿ok? Entonces, cuando cumplimos con esta parte de que sean rutinarias, repetitivas e integrales, es cuando podemos utilizar medidas alternativas. ¿Y cuáles van a ser esas medidas alternativas? Pues bueno, las medidas alternativas son todos los dispositivos de protección que podemos o que conocemos tradicionalmente como dispositivos de seguridad. Cortinas de luz, tapetes de seguridad, interlocks, ya sean mecánicos, electrónicos, de contacto, de no contacto, con enclavamiento, sin enclavamiento, láser escáner, no sé, todos los dispositivos de seguridad que regularmente ya conocemos, porque ya los hemos visto instalados en algunos lugares, pues bueno, esas son las medidas alternativas que la OSHA en el apartado 19.10.147 nos da como permitidos el uso como tal. ¿Ok? Bueno, entonces, en esta parte ya encontramos el por qué sí podemos utilizar medidas alternativas y nos dice que nos podemos respaldar en esta norma para utilizar las medidas alternativas. Ahora vamos a ver cuál es la norma que nos va a decir cómo utilizar estas medidas alternativas. Ok. Decíamos, vamos a abarcar desde el inicio el porqué de esta seguridad, ¿ok? Hasta diciembre 31 del 2011 estuvo vigente una norma de seguridad, la EN 954-1, y en ella únicamente nos hablaban de las categorías de seguridad. Entonces encontrábamos en esta norma categoría B, categoría 1, 2, 3 y 4. De eso es de lo que nos hablaba la norma EN 954. A partir del 1 de enero del 2012, quedó obsoleta esa norma y apareció una nueva normativa. Esta nueva norma es la ISO 13849-1 y esta norma ya no nos habla de categorías como tal, sino nos habla de niveles de desempeño. ¿No quieres verlo, nomás escucharlo? Estos niveles de desempeño, esta norma ahorita un poco más adelante vamos a ver qué comprende, qué es lo que necesitamos para cubrir esos niveles de desempeño. Y también a su vez existe otra norma que también nos habla de seguridad funcional, que es la IEC 62061, pero esta normativa nos habla de Safety Integrity Levels, es decir, niveles de seguridad integral, y son SIL 1, SIL 2 y SIL 3. Es importante que no confundamos estos SIL con los SIL de proceso. Estos SIL son únicamente para maquinaria y solo vamos de 1 a 3. En proceso hablamos de SIL 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, no vamos a confundir, son dos normas distintas, 62061 para SIL.
Estas normas, ¿qué es lo que vienen a implementar a diferencia de la normativa EN 954? Pues bueno, vienen a agregar, además de conservar las categorías como tal, nos agregan confiabilidad del sistema. Y esta confiabilidad la vamos a respaldar, o bueno, la norma nos pide que la respaldemos con conocimientos de probabilidad de falla de los productos que estemos utilizando. Es decir, vamos a buscar cumplir con una categoría de seguridad, como lo hacíamos con la EN 954, pero vamos a agregar calidad y confianza en los productos que vayamos a utilizar. Eso es lo que nos pide estas nuevas normas. ISO 38491, IEC 62061. Aquí hay más o menos una referencia de cómo podemos considerarlas respecto al nivel de riesgo. En la flecha que aparece del lado derecho, vemos el riesgo y podemos utilizar las categorías más bajas, como sería A, B y 1, para riesgos bajos, y para riesgos altos, los PLs E y SIL 3 como tal, ¿no? Entonces, estas categorías las vamos a complementar con la confiabilidad de los productos a utilizar. ¿Por qué si hablamos de seguridad funcional vamos a incluir dos normativas distintas? Bueno, IS 62061, decíamos, nos habla de SIL 1, SIL 2, SIL 3, y es ella nace de la normativa de proceso IS 61508, por eso conserva los SIL 1, SIL 2 y SIL 3. Sin embargo, esta norma únicamente está desarrollada para ser aplicada en tecnologías eléctricas y electrónicas. Entonces, aquí podemos meter PLCs, software como tal, y si ese es el caso, pues bueno, pudiéramos respaldarnos en esa norma ISO 62061. Pero cuando ya incluimos en nuestro sistema de seguridad maquinaria, incluimos la parte mecánica, la parte neumática, hidráulica, bueno, esta norma ya no la podemos considerar. Tenemos que revisar ahora la normativa ISO 13849-1. Entonces, esa es la principal diferencia entre estas dos normas. Mientras ISS 62061 se enfoca a la parte eléctrica y electrónica, ISO 13849 aborda todas las energías presentes en la maquinaria. Y ya decíamos las formas de medición, ¿no? PLs en ISO 13849, SIL en ISS 62061. Las dos normativas abordan también el tema del análisis de riesgo de una manera sencilla, no tan completa como la pudiéramos revisar en alguna otra normativa de seguridad, como es la ISO 12100, que nos habla ya un procedimiento específico para desarrollar nuestro análisis de riesgo. En estas normas, en las dos, nos hace énfasis en este árbol que aquí aparece. Y nos da 3 factores a considerar para realizar nuestro análisis de riesgo y obtener un resultado. Decíamos PLs para ISO 13849, que es el que vamos a revisar ahorita. Pensemos en una máquina, a lo mejor una prensa en donde estamos, una prensa de este lado del Bajío utilizan prensas de soajado, por ejemplo, ¿no? En donde meten el cuero para la fabricación de suelas de zapato, por ejemplo, meten el cuero, activan la prensa para que baje y haga el corte de la forma del zapato, ¿no? O de la suela del zapato. Entonces, pensemos en una máquina como esa, en donde yo tengo que estar constantemente cargando la lámina de piel, y una vez que se hace el suajado, bueno, la saco y vuelvo a cargar otra, ¿no? Entonces, es un procedimiento continuo como tal. Y bueno, las
prensas, como son de corte, pues existe el riesgo mecánico, perdón, sí, el riesgo mecánico de que yo pueda sufrir algún corte como tal. Y pues bueno, si puede cortar el cuero, la piel, pues bueno, igual puede cortar algún dedo, quizás, ¿no? De mi cuerpo como tal. Entonces es una máquina relativamente peligrosa. Vamos a hacer una evaluación rápida de ese tipo de máquina. Primero evaluando la severidad, que es el primer punto que nos aparece por aquí. Entonces, vamos a tomar dos caminos. Severidad baja, es decir, que va a ser severidad baja y va a ser el camino S1. Y este tipo de severidad sería algún daño que pueda causar la máquina en mi cuerpo, pero que no sea permanente. Es decir, que a lo mejor sea algún rasguño, algún corte sencillo que no necesite puntadas como tal, alguna inflamación o un golpe por inflamación, algo que con el tiempo mi cuerpo lo va a asimilar y lo va a volver a regresar a la normalidad, ¿ok? En una severidad alta, que sería el camino S2, pues bueno, aquí ya sería un, un daño mayor, algún daño irreversible. A lo mejor ya algunas puntadas que nos van a dejar alguna cicatriz o alguna huella del evento que sucedió, alguna fractura, eh, alguna amputación, ya sea de algún dedo, la mano, el brazo, incluso alguna muerte, ¿no? Entonces, dependiendo de la severidad, vamos a tomar alguno de los dos caminos. En este caso, decíamos, con con la máquina que estamos evaluando, la prensa, pues bueno, sí nos puede llegar a amputar quizás algún dedo. Entonces nos vamos a ir por el camino de S2, una severidad alta como tal. Después, el siguiente aspecto que debemos de considerar es la frecuencia o duración de la exposición. Es decir, ¿cuántas veces yo voy a estar interactuando con la máquina? La norma regularmente lo que nos dice es, si es una sola vez por turno de producción, es decir, trasladándolo a México, una sola vez por el horario de 8 horas de producción, pues bueno, esa es una frecuencia baja y ese sería el camino F1. Si es más de una vez por turno, entonces ya es frecuencia alta y es el camino F2. O bien puede ser que sea una sola vez, pero que a lo mejor el tiempo de exposición sea largo, no sé, 15, 20 minutos, en lo que preparo, no sé, a lo mejor los moldes con los que voy a estar cortando o cosas así. Entonces, esa frecuencia también se considera alta, aunque sea una sola vez, pero que sea de un tiempo prolongado, yo lo voy a considerar como frecuencia alta. Regresando a la máquina que estábamos evaluando, pues bueno, decíamos que es parte del proceso, ¿no? Estar cargando y descargando la lámina de cuero. Entonces, es una frecuencia alta como tal. Y finalmente, la probabilidad de evitar el daño a mi persona como tal, ¿no? A lo mejor la prensa que estamos trabajando, el, el, el movimiento mecánico de su ajado, es decir, cuando baja la prensa a lo mejor es lento para conservar cierta calidad en el corte como tal. Entonces a lo mejor la prensa baja lentamente y aunque empiece a bajar, yo alcanzo a sacar la mano en caso de que yo la tenga ahí dentro todavía colocando la lámina. Quizás yo todavía la alcanzo a sacar sin que me haga daño. Entonces esa sería una probabilidad alta de evitar el daño, sería probabilidad 1. Si yo no tengo probabilidad de evitar el daño, entonces sería una probabilidad 2. Es decir, que en cuanto yo active la prensa, baja y da un golpe, no sé, rápido, intempestivo quizás, para hacer un corte, entonces esa sería una probabilidad baja de evitar el daño. Y entonces yo me iría por el camino de P2 como tal. Entonces, en esta máquina como tal, pues vamos a considerar
una velocidad baja y yo puedo quizás evitar el daño. Entonces, nos vamos a ir por probabilidad 1. Entonces, yo ya hice un análisis rápido de mi máquina y dictamino que el nivel de desempeño o PL que requiero, por eso en la imagen aparece PLR, es decir, la R es de requerido. El nivel de desempeño requerido es un PL D para mi máquina como tal. Entonces, yo de ahí ya puedo empezar a trabajar ahora sí en la siguiente parte de mi círculo de seguridad como tal. Entonces, cuando yo tengo un riesgo bajo, puedo utilizar, decíamos, niveles de desempeño bajos, y cuando yo tengo un riesgo alto, puedo utilizar niveles de desempeño altos como tal. La norma ISO 13849, decíamos, nos define la seguridad funcional, y lo primero que nos habla es la función de seguridad. La función de seguridad, lo que la norma nos dice son todos los conceptos, conceptos y todos los productos que intervienen o que están inmiscuidos en la función de seguridad de nuestro sistema de control. ¿Ok? Entonces, la norma nos pide entrada, lógica y salida de seguridad como tal. Y bueno, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Un paro de emergencia, un relevador de seguridad y una salida de seguridad. En este caso, un variador de velocidad con seguridad integrada como tal. Entonces, seguridad funcional es todo lo inmiscuido dentro de nuestro circuito de control de seguridad. Dispositivos de entrada, lógica y salida. En un diagrama típico, pues bueno, este sería nuestro sistema. Es exactamente el mismo que acabamos de ver. Nuestro paro de emergencia, nuestro relevador de seguridad y nuestro variador de velocidad, en este caso, con seguridad integrada como tal. O bien, también pudiera ser, decíamos, ISO 13849 también revisa la parte neumática. Entonces tenemos una válvula neumática de seguridad como tal. Ok, entonces, en esta norma vamos a revisar los requerimientos para la implementación de nuestro control de seguridad en nuestra máquina. Decíamos, hablamos de niveles de desempeño, y el nivel de desempeño como tal comprende los siguientes conceptos. El primero es la estructura, o lo que llamamos categorías de seguridad, que es el modo en el que nosotros vamos a diseñar nuestro hardware de seguridad para realizar los cableados y poder tener ciertas tolerancias a los fallos posibles en cualquier dispositivo eléctrico, electrónico como tal. La confiabilidad, decíamos, tanto ISO 13849 como IS 62061 agregan ya no nada más la parte de categorías, sino también la confiabilidad del hardware como tal, como también del sistema completo. Y esta parte, la norma ISO 13849 nos habla del tiempo promedio entre fallas peligrosas, conocido como MTTFD. Es el que aquí vemos, ¿ok? El siguiente concepto es la capacidad de diagnóstico, es decir, cuántas fallas peligrosas yo puedo detectar antes de que puedan ocurrir, o bien cuántas fallas peligrosas yo puedo detectar una vez que hayan ocurrido como tal. ¿Ok? Eso es a lo que llamamos capacidad de diagnóstico. Las fallas de causa común, que son fallas que, aunque muchas veces, sobre todo en los circuitos más avanzados, categorías 3 y categoría 4, manejamos los doble canal, dualidad, diagnóstico. Bueno, toda esta parte
el hecho de yo tener dos dispositivos o tener redundancias puede causar que un solo fallo cause problemas a las redundancias, que cause problemas al doble canal, a mi doble dispositivo como tal. Entonces, esas fallas también yo las debo evaluar y reducir como tal. El siguiente punto, aquí ya no lo agregué, pero también sería en sistemas cuando utilizo software, como es el caso de los relevadores de seguridad configurables, en este caso el CR30, o PLCs de seguridad, también necesito cumplir con cierta normativa y también la debo de estar considerando cuando la utilizo. Finalmente, ISO 13849, ya decíamos, al igual que las categorías, tiene 5 niveles: A, B, C, D y E. Decíamos, no vamos a abarcar todos los conceptos en este momento, únicamente me voy a enfocar en la parte de estructura o bien categorías. Entonces, vamos a hablar únicamente de categorías de seguridad y nos vamos a enfocar en las entradas, lógica y salidas de seguridad. Y como lo veíamos al inicio de la plática, vamos a hablar de las 5 categorías: básica o B, 1, 2, 3 y 4 como tal. Antes de comenzar con la descripción de cada una de estas, de estas categorías, perdón, vamos a hablar o vamos a dar algunas definiciones que la normativa utiliza y pues para saber de qué vamos a estar hablando. Input, pues bueno, son todos los dispositivos de entradas que podamos tener. Llámese paro de emergencia, cortina de luz, tapete, interlock, láser escáner, cámara de seguridad. Todos los dispositivos de entrada les vamos a llamar input, o la norma les llama input o entrada como tal, ¿no? Después es el canal. Cuando hablamos de canal es la señal eléctrica que vamos a estar enviando o recibiendo en nuestra lógica de control de seguridad como tal. Entonces, cada señal eléctrica le vamos a llamar canal y esto es por dispositivo de entrada. ¿Ok? Entonces, vamos a tener dispositivos de entradas con canales de seguridad. NO y NC, pues bueno, regularmente los vamos a manejar como salidas tipo relevador, normalmente abiertos para NO y normalmente cerrados NC. También vamos a estar hablando de las salidas electrónicas de transistor, que son las salidas OSSD. Es decir, nos van a estar enviando señales en 24 volts. Estas salidas de transistor son tipo PNP en la mayoría de los dispositivos de entrada. Entonces vamos a estar considerando para estos tipos de salidas pulsos de 24 volts de corriente directa como tal. Dualidad, pues bueno, la existencia de dos caracteres o dos hardwares iguales o dos hardwares distintos, pero con la misma función de seguridad, a eso le vamos a llamar dualidad. Redundancia es estar repitiendo algunos conceptos, como pudieran ser los canales, los dispositivos, ya sean de entradas o de salidas. A esto le vamos a llamar redundancia. Regularmente lo vamos a manejar en repeticiones, en este caso solamente de 2. Y sobredimensionamiento, la norma nos habla de sobredimensionar algunos dispositivos para su mejor funcionamiento y aumentar la confianza de ese producto como tal. Entonces, en el sobredimensionamiento vamos a entenderlo como darle una mayor capacidad, ya sea de dimensiones o ya sea de características eléctricas a los dispositivos como tal.
¿Hasta aquí tenemos alguna duda, pregunta? Ok, continuamos entonces. La norma nos hace mucho énfasis en los principios bien probados de seguridad. En inglés, well-tried safety principles. La norma para las categorías de seguridad siempre nos hace énfasis en este concepto y debemos de entenderlo adecuadamente. Los principios bien probados de seguridad los vamos a aplicar en todos los dispositivos de seguridad o todas las entradas de seguridad, todas las salidas que vayamos a estar utilizando en nuestro sistema de control. Entonces, estos principios nos hablan del modo positivo, de contactos mecánicamente ligados, de las redundancias, sobredimensionamientos y los componentes con modo de falla segura como tal. Entonces, estos principios bien probados de seguridad son los que en este momento vamos a abordar para ver qué es cada uno de ellos y cuando estemos diseñando nuestro sistema de control de seguridad, podamos aplicarlos adecuadamente. Comenzamos entonces con el modo positivo. El modo positivo hace referencia sobre todo a los dispositivos electromecánicos de seguridad, de entrada, perdón, de seguridad. El modo positivo nos indica que el actuar seguro de este dispositivo que vayamos a utilizar va a ser de una manera mecánica y forzada. Vemos del lado izquierdo con una palomita un limit switch en donde yo tengo una puerta cerrada y el vástago obliga a que los contactos del limit switch abran y quien ejecutaría la función de cerrar los contactos sería un resorte. Por el lado opuesto, vemos con una tacha un modo negativo en donde quien se encarga de hacer el cierre de los contactos es el vástago y la apertura de los contactos es el resorte como tal. Entonces, de esta manera, si existiera algún fallo en los contactos que se pudieran quedar pegados por el continuo uso quizás, pues bueno, del lado izquierdo, cuando yo cierre la puerta, voy a obligar a que este vástago abra los platinos. Si en caso de que se hubieran quedado pegados, a lo mejor voy a romper esta lámina, pero voy a obligar a que abran. Del lado contrario, si se quedan pegados, es muy probable que el resorte no tenga la fuerza necesaria para romper esa soldadura y que el contacto abra como tal. Entonces, por eso es que les decimos modo positivo a este sistema que se utiliza en los dispositivos de seguridad. Y la denotación que ellos utilizan o el diagrama o el símbolo que utilizan, pues bueno, es esta flecha encerrada en un círculo como tal. Entonces, todos los dispositivos de entrada que veamos con este símbolo nos indican que son operados de modo positivo. El siguiente punto eran los contactos mecánicamente ligados. Los contactos mecánicamente ligados, sobre todo, nos van a hacer énfasis en la parte de control. Es decir, vamos a tener en un contactor, como el que ilustro aquí en amarillo, en un contactor, los tres polos de fuerza van a estar ligados mecánicamente, es decir, van a estar unidos por un eje mecánico y también vamos a incluir
los contactos auxiliares y van a ser tipo espejo, o mejor dicho, los vamos a querer utilizar siempre tipo espejo. ¿A qué le llamamos tipo espejo? Que mientras los contactos de fuerza los vamos a utilizar normalmente abiertos, los de control o los auxiliares los vamos a utilizar normalmente cerrados, con la intención de tener monitoreo en nuestro sistema. Vamos a evaluarlo aquí rápidamente. Yo tengo todos nuestros contactos mecánicamente ligados, es decir, todos van a trabajar al mismo tiempo. Este contacto está normalmente cerrado, estos están normalmente abiertos. Cuando yo cierro esta bobina, hago que estos contactos cierren y por la guía, yo hago que que está mecánicamente ligada a todos los contactos, yo hago que este auxiliar abra. Entonces, mientras estos están cerrados, este está abierto. Cuando este está cerrado, estos están abiertos. A eso le llamamos espejo. Y el que estén ligados, mecánicamente ligados, nos ayuda a revisar o monitorear cuál es el estado de los tres contactos con este auxiliar. Yo puedo decir que están abiertos cuando este esté cerrado y que estén cerrados y este está abierto. Ok, entonces a eso es a lo que le llamamos mecánicamente ligados y el símbolo que vamos a utilizar es nuevamente este que aquí aparece en el lado inferior izquierdo. Nuestros contactores de seguridad, si se fijan, a diferencia de los contactores estándar, pues bueno, no los podemos forzar a cerrar mecánicamente, ¿no? Regularmente en la parte central podemos ahí ingresar algún desarmador, alguna pluma, llaves, lápiz, cintillos incluso, y podemos nosotros con los contactores estándar habilitar que cierren los contactos. En este caso no lo podemos hacer por ningún medio, ¿ok? Entonces, esa parte también es importante en los dispositivos de seguridad. La redundancia, les decía, es el repetir ciertos componentes o ciertos circuitos con la intención de tolerar ciertas fallas. Veamos el circuito que aquí nos aparece. Tenemos redundancia al tener doble contacto aquí. En los sistemas tradicionales de control únicamente utilizamos para nuestros sensores, por ejemplo, enviamos un contacto normalmente abierto y que cuando esté sensando la presencia del objeto, pues que lo mande al PLC y el PLC manda una salida y habilita algo, ¿ok? ¿Qué pasa en esos sistemas cuando este contacto se queda pegado? Pues bueno, este se queda pegado, el PLC o el relevador ve que está cerrado, entonces él también cierra, habilita el contactor y este motor está funcionando. No sabemos si este está en falla o no, y pues bueno, yo tengo siempre a mi motor trabajando. En la parte de seguridad, vamos a buscar esa redundancia para tener dos señales iguales, las vamos a enviar a un mismo sistema de control de seguridad o lógica de seguridad para tener también dos salidas de seguridad. ¿Qué pasa si uno de estos se queda pegado? Bueno, el relevador va a estar monitoreando y va a decir, oye, tengo uno cerrado y uno abierto, pues entonces algo malo está pasando aquí. Abre los dos circuitos, desenergiza y para mi motor. ¿Qué pasa si alguno de los contactores, alguno de ellos se quedó pegado? Pues bueno, está el respaldo del otro, el backup del otro, para yo poder habilitar la apertura del circuito de mi motor. ¿Ok? Entonces, por eso es que decimos que una sola falla no va a causar
la pérdida de nuestro sistema de control. Ok, los sobredimensionamientos. El sobredimensionamiento estamos acostumbrados a hacerlo, sobre todo, por ejemplo, cuando seleccionamos, por ejemplo, algún relevador de sobrecarga en nuestro circuito de control de un motor. ¿Cómo seleccionamos regularmente ese relevador de sobrecarga? Bueno, regularmente lo que hacemos es los datos de placa del motor, la corriente a plena carga, es uno de los factores que consideramos, y el otro es el factor de servicio como tal. Entonces, la manera en que sobredimensionamos es tomamos esa corriente a plena carga y lo multiplicamos por el factor de servicio. Y ese es el sobredimensionamiento que utilizamos. Si pensamos en un motor de 6 amperes de consumo, que eso diga en los datos de placa, y un factor de servicio de 1.15, pues bueno, nos da 7 puntos y algo de resultado, ¿ok? De corriente. Y entonces consideramos un contactor que nos cubra esos 7 amperes de rango, pero que también y también consideramos el relevador de sobrecarga con ese mismo rango como tal, ¿ok? Para la seguridad, la norma lo que nos pide es mínimo 150% de sobredimensionamiento, máximo 200%. Es decir, si nosotros, como aquí lo vemos en el ejemplo, tenemos un contactor de 20 amperes, si lo sobredimensionamos al mínimo, tendría que ser al 150%, perdón, y el resultado será 30 amperes. Es decir, tenemos que seleccionar algún contactor que por lo menos nos dé 30 amperes de funcionalidad en su corriente soportada, ¿ok? En el ejercicio tradicional que hacemos, decíamos 20 por 1.15 nos da 23 amperes. Entonces, ahí hay la primera diferencia, ¿no? Podemos considerar para nuestro sistema de control estándar un contactor de 23 amperes. Pero para nuestro sistema de seguridad lo tendríamos que considerar mínimo de 30 amperes. ¿Ok? A eso es a lo que la norma le llama sobredimensionamiento. Y estos son los mínimos que debemos utilizar. Las condiciones de falla. El llevar nuestros dispositivos de seguridad deben de funcionar de una manera segura, es decir, de una falla orientada. ¿Cuál es la condición segura para una falla? Regularmente será una condición de apertura del circuito o de un estado apagado como tal, ¿no? Vemos aquí el ejemplo de un contactor magnético, es decir, de no contacto, en donde tiene unos platinos que nos pueden soportar hasta 15 amperes, pero internamente tiene un fusible de 6 amperes. En caso de alguna sobrecarga, pues bueno, se nos va a fundir primero el fusible antes que los platinos se queden pegados. Es preferible que abra, de esa manera nuestra condición de falla va a estar abierto el circuito a que falle los platinos que se pudieran llegar a quedar pegados y entonces nuestra falla no sería segura, sería que probablemente quedaran pegados o abiertos, no sabemos cómo falló este circuito, ¿no? Entonces, debemos de tener la certeza de que primero se va a fundir para que abra el circuito y nos abra nuestra función de seguridad como tal. A eso es a lo que la norma le llama falla orientada. ¿Hasta aquí preguntas?
¿Dudas? No, ingeniero. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de los circuitos de seguridad. El primer circuito de seguridad es el circuito categoría B, en donde nos pide, ya decíamos, principios básicos de seguridad, que es todo lo que acabamos de revisar hace un momento, ¿ok? En esta categoría básica de seguridad podemos utilizar circuitos estándar, o perdón, dispositivos estándar, y vamos a hacer énfasis en estas flechas. A esas flechas van a ser las señales eléctricas que vamos a estar enviando y que en la norma los vamos a conocer como canales. Vamos a utilizar entonces un solo canal de seguridad y vamos a poder utilizar dispositivos estándar de seguridad. Entonces tenemos un dispositivo de entrada, uno de lógica y uno de salida, como nos lo pide la norma. No son de seguridad, pero cumplimos con lo que la norma nos pide. Aquí, como decíamos, no tenemos dispositivo de entrada de seguridad, entonces quien se encarga de la apertura es de los contactos es el resorte. Entonces, en caso de que se llegaran a quedar pegados, pues bueno, esta bobina va a seguir energizada, va a cerrar estos platinos y nuestro motor va a estar trabajando. Cuando yo abra la puerta, estos van a estar pegados, nuestro contactor va a estar cerrado y nuestro motor va a estar trabajando como tal. En la categoría 1, aquí ya la norma nos pide, aparte de considerar los principios básicos de seguridad, también nos pide el utilizar los productos bien probados de seguridad. Dos palabras, bien probados, los podemos traducir a certificados para seguridad. Es decir, podemos utilizar dispositivos que ya, en el caso de Allen Bradley, se mandaron a un laboratorio para que se hicieran pruebas, el laboratorio de un tercero, en este caso TV Rayland, para que hiciera pruebas de calidad y confianza de ese producto que envió a los laboratorios y que nos certifiquen que va a fallar de modo seguro, que tiene una esperanza de vida útil de tanto tiempo y que su probabilidad de fallas peligrosas tiene un valor considerado como tal, ¿no? Entonces, nos lo certifica un ente tercero y ya los podemos utilizar en este tipo de categorías. Aquí la norma ya nos pide que utilizamos accionamientos de modo positivo para nuestras entradas y que utilicemos nuevamente un canal. Y parte importante, sin monitoreo. ¿Ok? Entonces, aquí ahora sí cambiamos en el anterior. Quien se encargaba de realizar la apertura de los contactos era el resorte. En este caso, quien se encarga de aperturar los contactos, pues bueno, será la leva como tal. Mecánicamente vamos a forzar que se abran los contactos. Vamos a utilizar dispositivos de apertura directa, perdón, y a pesar de que estamos utilizando dispositivos ya certificados de seguridad, una sola falla, es decir, si estos contactos de fuerza del contactor se llegaran a quedar pegados, aunque este abra, estos están pegados y yo sigo teniendo mi motor funcionando. Una sola falla de seguridad hace que yo pierda mi seguridad. Por eso, tanto el sistema categoría B como categoría 1 son los menos robustos, los menos confiables que podemos utilizar. Y solamente los vamos a utilizar en máquinas que son poco peligrosas, que según en nuestro análisis de seguridad hayan resultado con un riesgo muy bajo como tal. La categoría 2 ya nos habla de utilizar
monitoreo, aunque nuevamente es con un solo canal. Entonces vamos a emplear lo mismo de categoría 1, pero vamos a añadir el monitoreo. El monitoreo nos lo va a dar un dispositivo de lógica de seguridad. Yo aquí estoy poniendo un relevador de seguridad, pero igual pudiera ser un PLC de seguridad, ¿ok? Entonces vamos a hablar nuevamente de un solo canal y vamos a hablar de monitoreo. El monitoreo, ¿en dónde lo vamos a tener? Decíamos en los contactos auxiliares de nuestro contactor y en la doble, en el doble procesador que tiene nuestro relevador de seguridad, ¿ok? Y decíamos, vamos a utilizar los contactos auxiliares para el monitoreo como tal. Aquí tenemos nuestro circuito, tenemos apertura directa, monitoreo del relevador y el monitoreo de la salida como tal en nuestro contacto auxiliar. Sin embargo, nuevamente, si estos contactos se quedaran pegados, estos contactos de fuerza, aunque yo abra la puerta y abra este circuito, yo voy a tener, sigo teniendo aquí flujo de corriente hacia mi motor, va a seguir trabajando y pues una sola falla provoca que yo siga perdiendo mi función de seguridad como tal. ¿Ok? A pesar de que yo tenga el monitoreo, decíamos, yo voy a tener estos contactos cerrados porque se quedaron pegados y ¿cómo va a estar? Va a estar abierto porque decíamos que están mecánicamente ligados. Entonces, yo puedo tener una señal aquí de que este contactor está cerrado a pesar de que yo tenga abierta mi puerta. Y eso yo ya lo puedo utilizar para monitoreo. Categoría 3. En categoría 3 ya hablamos, o bueno, la norma nos habla de control confiable. El control confiable nos pide tres aspectos, a lo que le llama 3D. Esas 3D son dualidad, diversidad y diagnóstico. La dualidad es pues porque ya tenemos aquí ya no es una sola flecha, sino dos, es decir, tenemos doble canal a la entrada, doble canal a la salida. Tenemos dos contactores y aquí un doble circuito, ¿ok? También nos pide diversidad, ya estamos utilizando no un solo contactor, sino ya estamos utilizando dos, las dos señales. Y el monitoreo como tal. Y otra parte importante, en categoría 3 nos permite estar colocando en serie nuestras conexiones eléctricas de nuestros dispositivos como tal. Entonces, podemos utilizar doble canal y podemos utilizar N cantidad de dispositivos como tal. ¿Ok? Característica importante también de esta categoría es los dispositivos que utilizamos de entrada son dispositivos electromecánicos. Y los únicos dispositivos electromecánicos que pudiéramos utilizar para, para complementar esta categoría, pues bueno, pudieran ser paros de emergencia como tal, ya sean botones o de jalón como tal. ¿Okay? Aquí vemos nuestro sistema. Entonces tenemos ya doble canal, el monitoreo también con doble canal y la salida también con doble canal. Y en cada uno de ellos tenemos nuestra apertura directa, nuestros contactos mecánicamente ligados. Vamos a revisar aquí lo que hemos venido revisando en todos los demás circuitos. ¿Qué pasa cuando
contactor se queda pegado. Estos contactos siguen cerrados. Yo abro la puerta y entonces el relevador de seguridad abre sus contactos y me desenergiza K1 y K2. K1 está energizado, perdón, está pegado a los contactos, sigue fluyendo corriente por aquí, pero K2, como está funcionando normalmente, al yo abrirlo, al yo desenergizar la bobina, abre mis contactos y entonces para mi motor. A esto es a lo que decimos una sola falla no permite que se pierda la función de seguridad como tal. Entonces, este sistema, categoría 3, ya lo podemos utilizar con niveles más altos de confiabilidad en máquinas con mayor riesgo de algún accidente como tal. ¿Ok? Categoría 4. En categoría 4 tenemos prácticamente el mismo circuito. Tenemos doble canal de entrada, doble canal de salida, monitoreo, pero aquí la parte importante es categoría 4, únicamente podemos utilizar dispositivos electrónicos de seguridad. Es decir, aquí no puedo meter un interlock de lengüeta que no sea electrónico o que sea únicamente electromecánico. No puedo colocar tapetes de seguridad, no puedo colocar nada que sea electromecánico, ¿ok? Tiene que ser algún dispositivo electrónico. Y podemos incluir los paros de emergencia, pero tendrían que tener ciertos cumplimientos, como pudiera ser el monitoreo del paro de emergencia. Y para esto tenemos los contactos de los paros de emergencia que llamamos automonitoreados. Entonces, si en nuestro paro de emergencia yo incluyo nuestros contactos automonitoreados, puedo alcanzar una categoría 4. Y aquí ya no puedo yo estar conectando en serie los dispositivos de entrada ni de salida. Bueno, los de salida, en este caso, los contactores sí, ¿no? No voy a poder poner en serie los dispositivos de entrada como tal. Ok, hasta aquí hemos revisado los 5 niveles o las 5 categorías de seguridad que manejamos con la norma. Sin embargo, hemos hecho énfasis o en todos los diagramas que mostré, hacemos énfasis siempre a la parte eléctrica, un motor siempre, un motor, un motor. Es importante cuando evaluamos nuestra máquina, no únicamente evaluarla en la parte eléctrica, sino también, decíamos, en la parte neumática, hidráulica, mecánica, de temperatura, en general de todas las energías que estén presentes, ¿no? Y pues bueno, no debemos de dejar pasar el que también en la parte neumática o en la parte eléctrica estemos considerando esta parte, ¿no? Para esta parte también existen dos normas, la ISO 4414, que nos habla de potencia neumática o de la seguridad neumática, y la norma ISO 4413, que nos habla de seguridad en dispositivos hidráulicos como tal, ¿ok? Entonces, cuando evaluemos nuestra máquina, si únicamente la evaluamos por la parte eléctrica y esa máquina lleva aire comprimido, por ejemplo, pues bueno, si no lo consideramos, nuestra máquina va a seguir teniendo niveles de seguridad bajos y existe un riesgo de algún incidente o algún accidente alto. Entonces, es importante que también los estemos considerando. Ya no podemos seguir ignorando que nuestras máquinas tienen potencias
neumáticas e hidráulicas como tal. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios, porque aquí viene la parte de evaluación para ver qué tanto hemos avanzado en esta parte de las categorías. Alguien que me pueda ayudar, que me diga, en este circuito, ¿qué categoría de seguridad podemos alcanzar? Si lo evaluamos como entradas, lógica y salida, tenemos entrada de seguridad, lógica de seguridad, salida de seguridad. Tenemos un solo canal de entrada y un solo canal de salida. Categoría 2, ¿no? Categoría 2, Neto. Vamos a ver. Correcto, categoría 2. El siguiente es el mismo circuito, pero estamos añadiendo 2 canales a la entrada, un canal a la salida, monitoreo. ¿Qué categoría podemos alcanzar? ¿Te ¿No? puede repetir, compañero? O sea, ¿Perdón? ¿se agregó una salida? Agregué una entrada. Aquí, mira. Del anterior Ey. era un solo canal de entrada, Ah, un solo canal de salida. no, pues es En este categoría. es doble canal de entrada, un solo canal de salida y monitoreo. Según yo es categoría 2. Categoría 2. Vamos a ver, entonces es categoría 2. Correcto. Sigue siendo categoría 2 porque a la salida tengo un solo canal. Por eso no puedo incrementar como tal. ¿Ok? El siguiente circuito es, tengo doble canal a la entrada, doble canal a la salida, monitoreo como tal. ¿Qué categoría podemos alcanzar? Es Ese es categoría 3. Categoría 3. ¿Quién dijo 3? 3. Pues varios. Ok, vamos a ver entonces. Es categoría 3. Correcto. Colocamos ahora, quitamos el botón de seguridad y añadimos un limit switch estándar, un de Allen Bradley, un 802 TAP. ¿Ok? Nuevamente es doble canal de entrada, doble canal de salida y monitoreo. Únicamente quitamos el paro de emergencia y colocamos el limit switch estándar. ¿Qué categoría podemos alcanzar? Va para atrás. 1. Categoría 1. categoría 3. ¿Perdón? Categoría 3 todavía. Categoría 3, 1. 1. Yo digo 1. Categoría 1. Yo digo que B. Correcto. Tenemos categoría B porque estamos incluyendo un dispositivo estándar de seguridad. No tiene modo de fallo seguro. ¿Ok? No sabemos si sus contactos cuando falle van a quedar abiertos o van a quedar cerrados. Entonces, por eso estamos con categoría B. Regresamos y conectamos nuevamente nuestro paro de emergencia, pero ahora estamos colocando contactos automonitoreados. Doble entrada, doble salida, monitoreo a la salida. ¿Qué categoría podemos alcanzar? 4. 4, correcto. Categoría 4. Tenemos cortinas de luz, doble canal a la salida y monitoreo. ¿Categoría? Categoría 4. 4. 4, correcto. Quitamos los relevadores de seguridad y colocamos contactores estándar. Doble canal de entrada, doble canal de salida y monitoreo. ¿Categoría?
2. B. Categoría B, ¿no? Correcto, La más categoría B. B. Siempre que utilicemos dispositivos estándar, no podemos pasar de categoría B. Oye, Galdino, en el primer slide donde pusiste el micro 800 normal, no sé si estoy mal, pues, pero ahí decía categoría 1, ¿no? Que no sería categoría B. No. ¿Me voy a regresar? Sí, sí, por favor. Nada más, a lo mejor la estoy regando, pues. Acá va. Sí, salió un micro 800, un interruptor y un contacto. Aquí No, está. ahí está. Ah, es B, sí, tienes razón. Perdón. ¿Sí? Bueno, sí, más vale corroborar. Vale, gracias. Ok, otra vez para adelante, para adelante, para adelante. Ok, llevamos entonces. Dijimos categoría básica, ¿ok? En este tengo dos paros de emergencia con doble canal, monitoreo y tengo dos canales de salida hacia un variador de velocidad con seguridad integrada. ¿Qué categoría puedo alcanzar? 3. Categoría 3. 3, correcto. Por dos cuestiones. ¿Quién me da las dos cuestiones? O por lo menos Los la primera. contactos son mecánicos, los de los paros de ¿Perdón? emergencia. Los contactos de los paros de emergencia son mecánicos. Esa es una. ¿Y la otra? Por los contactores de seguridad del variador. Me comentaban que sí. Ok, ese puede ser otra, claro. Los PowerFlex 525 con su tarjeta de seguridad únicamente Categoría 3. categoría 3, correcto. Y el otro es que los tengo seriados, ¿no? Aquí está, S11 pasa por un contacto, pasa por el otro contacto y llega a S12. Y S21 pasa por un botón, pasa por el otro botón y llega a S22. Entonces están seriados, decíamos, si ponemos en serie dispositivos, únicamente podemos alcanzar categoría 3. Ok, correcto. Estamos a punto de terminar. En los dispositivos de seguridad, pues bueno, ustedes, o mejor dicho, en nuestro portafolio de productos tenemos entradas, tenemos lógica y tenemos salidas de seguridad. En los dispositivos de entrada, pues bueno, ustedes conocen una infinidad de dispositivos de entrada, ¿no? Cortinas, láser escáner, paros de emergencia, interlocks, puede ser de este tipo, el interlock de multifuncional de acceso. Bueno, ahí ustedes saben que en Allen Bradley tenemos N cantidad de dispositivos de seguridad. Me quiero enfocar en esta parte de lógica de seguridad. Ingeniero, Sí. una pregunta en la parte de atrás, en la chapa de seguridad. Ajá. Si- Siempre que se especifica entradas o salidas para la parte de la chapa, ¿cuáles son las que sí deberían de ir con seguridad y cuáles son las que no deberían de ir con seguridad? Porque normalmente te pide también salidas, en el caso de un PLC te pide salidas para los focos piloto de los botones también. Entonces, ¿cuáles sí deberían de ir con seguridad y cuáles no deberían de ir con seguridad en el caso de la chapa? Ok. El reset es estándar. El reset es estándar. Depende de la cantidad de botones que pongamos aquí, ¿ok? Pero es como un interlock. Y este dispositivo no es electromecánico, es electrónico. El dispositivo como tal, a pesar de traer los dos botones o tres o cuatro, las salidas de seguridad son OSSD, es decir, son tipo transistor.
¿Ok? Entonces, esas dos salidas de seguridad son las que vamos a llevar hacia el PLC de seguridad o hacia el relevador de seguridad. Igual, los contactos electromecánicos del paro de emergencia son los que deberíamos de llevar hacia la parte de seguridad. Los que podemos colocar en la parte estándar son el botón de solicitud de acceso, que regularmente es este amarillo. El botón de reset también es estándar. Y algunas veces podemos incluir aquí botón de arranque y botón de paro, que también serían estándar. Ok. Entonces, Ok, va. ¿sí? Bien, sí, me queda más claro. Gracias. Ok, y en la lógica de seguridad tenemos dos conceptos. El primero que le llamamos componentes, que serían relevadores de seguridad. En general, todos los relevadores de seguridad, ya sean con los diales que tenemos aquí o el configurable, esa es una lógica que utilizamos de seguridad. Y la otra avanzada que manejamos son los PLCs de seguridad como tal. ¿Cuándo seleccionar uno? ¿Cuándo seleccionar el otro? Depende de nuestro sistema que vayamos a utilizar. Aquí les voy a mostrar un diagrama de flujo. Así, a grosso modo, habría que entrar a detalle con cada uno de ellos, pero nos puede ayudar en la selección, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a preguntar es si nuestra máquina la vamos a dividir en zonas. Es decir, si es una máquina grande, a lo mejor interactúan algunas celdas entre ellas o estaciones de trabajo, de tal manera que si yo paro la máquina, no la quiero parar toda, quiero que pare, pensemos en una máquina de 3 celdas o de 3 estaciones de trabajo. Una multizona, las zonas, si fuera una sola zona es cuando yo, a pesar de que yo coloque un paro de emergencia en cada una de esas estaciones de trabajo, cuando yo presione el paro de emergencia, sin importar cuál, me paren a las otras 2 estaciones. Es decir, para mi estación de trabajo, pero también para las otras 2. Si voy a utilizar multizonas, quiere decir que cuando yo pare mi estación de trabajo, solamente voy a parar la mía, las otras 2, aunque trabajamos en el mismo proceso, las otras 2 van a seguir trabajando. A eso es a lo que le llamamos zonas de seguridad, ¿ok? Entonces, podemos dividir nuestra máquina en una, en 2, en 3, en N cantidad de zonas. Entonces, si vamos a utilizar una sola zona, pues bueno, la siguiente pregunta que nos haríamos es, ¿cuántas entradas voy a colocar? Es decir, ¿cuántos dispositivos de seguridad voy a colocar en esa estación de trabajo? Si únicamente voy a colocar, como ahorita decíamos, el paro de emergencia, o si voy a colocar un paro de emergencia y unas cortinas, por ejemplo, o voy a colocar paro de emergencia, cortinas y un interlock, ¿ok? Vaya, entonces pongo un solo dispositivo, 2 dispositivos o más de 2 dispositivos. Si es un solo dispositivo, me voy directamente, entonces tengo una sola zona, un solo dispositivo, me voy directo a nuestros relevadores que llamamos GSR. En nuestro catálogo de Apps Express tenemos los números de parte 440R S12R2 y 440R S13R2. Con esos dos relevadores, cualquiera de los dos, podemos cumplir la aplicación. ¿Ok? Un relevador que también tenemos en Apps Express, aunque es de una generación anterior, es un relevador MSR. Yo puse aquí 2 números de parte que regularmente también los tenemos en Apps Express, el 440R N23132 y en específico el 440R N23131, que es cuando tenemos
la alimentación en 120 volts. Todos los demás nos piden una alimentación en 24 volts de corriente directa. Si yo tengo el control en 120 volts, pues bueno, me iría al 440R N23 131. Entonces ya tengo ahí mi primera solución. Cuando yo utilizo más de 2 dispositivos, pensemos en el paro de emergencia y un interlock. Ahí la siguiente pregunta sería, ¿qué categoría quiero alcanzar? ¿Categoría 3, categoría 4 o menos, no? 1, 2. Entonces, si es categoría 3 hacia abajo, 2 o 1, pues bueno, nuevamente me voy a los relevadores que acabábamos de mencionar. Si es categoría 4 y son 2 dispositivos, puedo utilizar el relevador que le llamamos dual input, es decir, doble entrada. Son 2 entradas independientes y conservamos la categoría 4. El número de parte de este relevador es 440R D22R2. Si utilizo más de 2 dispositivos, pues bueno, nuevamente, ¿qué categoría quiero alcanzar? Si los voy a poner en serie, nuevamente me voy a los relevadores clásicos. Si quiero alcanzar una categoría 4, recuerden, tengo más de 2 dispositivos. Si quiero alcanzar una categoría 4, no los puedo poner en serie. Entonces, necesito un relevador configurable por software. Si es un sí, puedo utilizar el CR30. Si es un no, bueno, aquí se me perdió el número de parte, pero es un relevador dedicado para GAR-Link. Recordemos que GAR-Link podemos colocar hasta 64 dispositivos, entre comillas, en serie y seguimos conservando la categoría 4. Entonces, este pudiera ser la opción cuando no lo queremos configurable. Finalmente, perdón, si continúo. Si tenemos 2 o 3 zonas, puedo utilizar relevadores GSR con la funcionalidad del cableado SWS, que Rockwell le llama así, porque podemos hacer cascadeos con un solo cable, o el relevador configurable CR30 para 2 o 3 zonas. Cuando hablamos de más de 3 zonas, empezamos a meter muchas entradas y nuestro CR30 pudiera quedar corto en cuanto a cantidad de entradas. Entonces, por eso la recomendación es PLCs de seguridad. En los PLCs de seguridad también hay que preguntar qué categoría queremos alcanzar. Categoría 3, categoría 4. Si queremos alcanzar categoría 3, podemos utilizar las nuevas familias Compact GuardLogix 5380 y GuardLogix 5580. Si queremos categoría 4, podemos utilizar las plataformas Compact GuardLogix y GuardLogix que veníamos manejando con anterioridad, los 5370 y 5570. Ya viene para el 5380 categoría 4, SIL 3, PLE. Ya inclusive en la versión 32 de Logic Designer ya viene para configuración. Entonces, nada más hay que ver cuándo se libera. 5380 categoría 4. Ok. Es un dato. Correcto, Pepe, para considerarlo. Ok, esto en cuanto a la aplicación en zonas. Ya hablando en cuanto a la conectividad que nosotros necesitemos, es decir, si queremos tener monitoreo desde un punto remoto, ya no nada más en nuestro tablero, pues bueno, podemos tener las siguientes selecciones. Lo que le llamamos nuevamente componentes conectados es a través de relevadores de seguridad y utilizamos las familias Micro 800 de Allen Bradley para hacer la conectividad y estar
poder tener una accesibilidad al monitoreo de las funciones de seguridad. Posteriormente, lo que llamamos integración Premier, es decir, seguimos conservando nuestros relevadores de seguridad, agregamos interfaces Ethernet para poder tener un monitoreo remoto de lo que está sucediendo en nuestro control de seguridad. Y finalmente, la seguridad integrada. Aquí ya sería únicamente con PLCs de seguridad y en esta seguridad integrada, pues bueno, van a estar conviviendo el control estándar, el control de seguridad, pudiera ser control de movimiento e incluso el control de proceso como tal, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que ustedes requieran, necesiten en cuanto a funcionalidad en hardware, pues bueno, lo podemos ver aquí. Y en cuanto a conectividad y llevar información hasta puntos remotos, lo que le llamamos empresa conectada o información hacia industria 4.0, estas serían las opciones que podemos estar utilizando como tal. Finalmente, en salidas de seguridad tenemos contactores de seguridad, variadores de velocidad ya con seguridad integrada. Cuando es a través de tarjetas, estamos hablando de categorías 3, PLD, y cuando hablamos en específico del PowerFlex 527, la seguridad la llevamos a través de Ethernet y con ello sí podemos alcanzar categoría 4 PLE. También tenemos seguridad integrada con control de movimiento, algunas familias de Kinetics. Y en cuanto a la parte neumática, tenemos aproximadamente un año, año y medio con la distribución de las válvulas neumáticas de Ross Controls. Y también en esta parte, pues, les podemos apoyar a seleccionar los productos, a revisar sus sistemas de control de seguridad neumática y apoyarles en toda esta parte, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Inge, pregunta. Usted como responsable de la parte de componentes y de la parte de seguridad, tengo entendido que solo puede hacer recomendaciones de seguridad o de implementación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, No un correcto. análisis de riesgo como tal, o una reducción de riesgo nada más. No, no, no. Se puede hacer las recomendaciones si necesitan algún tipo de soporte como tal en cuanto a algún documento válido, no sé, ante la Secretaría del Trabajo, o si es algún OEM y quiere exportar la máquina a algún lado, pues bueno, toda esa parte la podemos revisar con Rockwell. Rockwell nos puede apoyar a realizar los análisis de riesgos, nos puede apoyar a las validaciones de seguridad, implementaciones de seguridad como tal. Y pues bueno, ese sería el complemento a esta parte, ¿no? En mi caso, yo les puedo ayudar con selección de producto y justificarles que podemos alcanzar con esos productos ciertas categorías y ciertos niveles de desempeño, siempre y cuando se haga caso a las recomendaciones, ¿no? Excelente. Va. Nos queda más claro. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta, duda? No, gracias. Ok. En cuanto a producto, pues bueno, tengo disponible talleres para llevarlos a plantas sobre la configuración de los
relevadores de seguridad CR30. Podemos llevarlos a las plantas pues a desarrollar talleres en los cuales conectamos algunos dispositivos de entrada, algunos dispositivos de salida, hacemos las programaciones, revisamos cómo podemos desde el cableado y desde el software de configuración armar nuestras distintas categorías, básica 1, 2, 3, 4. Damos conocimiento de cómo está la anatomía del CR30 o cuáles son las partes importantes del CR30 como tal. Las distintas formas de cableado, las distintas formas de programación o de configuración que tenemos. Toda esta parte también la podemos llevar hacia los controladores programables como monitoreo únicamente a través de algún puerto serial o Modbus como tal, o bien pudiera ser a través de Ethernet. Podemos monitorear nuestro equipo desde nuestra plataforma de Studio 5000. Lo podemos integrar a nuestro proyecto y desde ahí poder hacer la programación, poder estar monitoreando, poder enviar algunas señales estándar desde nuestro control estándar hacia nuestra parte de seguridad. Y otro sistema que también estamos promoviendo fuertemente es el GuardLink, que ahorita les mostré en cuanto a nuestra solución. El dispositivo, o mejor dicho, el sistema GuardLink es, como tal, es un concepto en donde la funcionalidad es a través de un bus de comunicación y en teoría estamos poniendo, entre comillas, en serie distintos dispositivos. No perdemos la categoría 4, no perdemos el SIL 3, el PLE, y pues bueno, tenemos dispositivos de entrada. Estos pueden ser para algún proyecto nuevo, podemos seleccionarlos. Si ustedes ya tienen dispositivos ya integrados en su seguridad pues, y quisieran poner GuardLink, pues bueno, pueden conservar esos dispositivos y nada más integrarlos a este bus, ¿no? En el bus, pues nos vamos a tener los tabs, el plug terminal, el relevador dedicado de GuardLink, una interfase Ethernet, sí y solo sí queremos monitorearlo de una manera remota lo que esté sucediendo en nuestro sistema de control. Y pues bueno, nuestro sistema de control Logic 5000, nuestra interfase. Cada uno de los dispositivos tendrán sus LEDs indicadores. Lo que es cierto es que los tabs que estamos integrando en GuardLink tienen indicadores para indicarnos el estatus del dispositivo. También nos indican el estatus del bus. Y pues el relevador también tiene su estatus como tal, ¿no? ¿Cómo funcionan? Cuando yo opero alguno de esos dispositivos, nos indica en LED rojo que ese dispositivo está operado y que el bus como tal está abierto, ¿ok? Y yo puedo mandar a través de la interfase de Ethernet esa señal a nuestro PLC para monitorearlo a través de una HMI y yo puedo decir, bueno, a lo mejor a este interlock está colocado en la puerta derecha y está abierta, ¿no? Es como yo lo pudiera visualizar. Cuando cierro, pues bueno, todo vuelve a la normalidad. Igual si yo presiono un paro de emergencia, yo lo puedo visualizar desde un punto remoto, decir, ok, mi paro de emergencia está activado, ¿no? Es más o menos como funciona nuestro sistema GuardLink. Estamos armando también un laboratorio para poderlo llevar y hacer este pequeño taller. También hacerlo en las instalaciones del cliente como tal, ¿no? Inge, Sí. también una de las cosas buenas, creo, del GuardLink
y de poder monitorearlo es que anteriormente no teníamos la facilidad de poder ver cuál era el paro o cuál era el dispositivo de seguridad que estaba disparado. Y eso perdíamos un montón de tiempo en muchas empresas en buscar cuál era el paro de emergencia, porque como todos iban seriados, pues no sabías cuál era. Entonces ahorita ya con esto, con el CR30 y con Garlink, ya podemos tener esa facilidad, ¿no? Sí, sí, correcto. No sé si ustedes supieron de un caso hace algunos poquitos años para atrás, una planta importante, no podía echar a andar un equipo de mediana tensión. Nos pidieron soporte por parte de Rockwell para ir a hacer el servicio y resultó que todo estaba funcional, solo que nunca revisaron la parte de la seguridad. Entonces ellos estaban pensando que el arrancador de media tensión ese que no funcionaba. Resulta que era un paro de emergencia activado, que nadie lo vio y los hizo tener una pérdida de tiempo de aproximadamente, fueron casi 60 horas las que se echaron ahí de pérdida de producción y todo por un paro de emergencia que nadie lo vio. Bueno, otro punto importante del Garlink es esto, ¿no? Que llevo un solo cable y lo puedo llevar hasta 1000 metros de distancia. Hasta 1000 metros de distancia. Espacios de 30 metros entre estos dos y 10 metros entre el TAP y el dispositivo. Entonces eso nos ahorra mucho cableado. Con sistemas tradicionales tendríamos que llevar de cada uno de ellos cables hacia el relevador y eso nos va haciendo un atado de cables cada vez más grande, ¿no? Aquí pues nada más llevo a lo mejor 4, pero aquí ya llevo 4 más de aquí ya llevo 8, más 4 de aquí, ya llevo 12, más 4 de aquí, ya llevo 16, y si meto los 64 que puedo meter aquí en Garlink, pues bueno, es un atado de cables muy grande y esto pues son cables, es la instalación, todo en general, ¿no? Entonces, también en esa parte es un cableado más limpio, menos costoso y más rápido de realizar, ¿no? Entonces, tiene muchas características que nos ayudan este sistema Garlink. Ya que esté el taller armado, lo estaremos llevando a las distintas plantas. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Ok. No, gracias, Elda. Como tal, ¿Y nos pudieron compartir esa presentación? Sí, claro. Claro. Se las envío nada más. Si me mandan un WhatsAppazo, ¿quién la solicita? Y se las envío sin problema. Si quisieran conocer más detalles sobre la parte de seguridad funcional para desarrollar bien los proyectos, pues bueno, en Rockwell tenemos entrenamientos dedicados únicamente a esta parte, ¿no? Uno de ellos es el TV1, en caso de que ustedes no tengan conocimiento básico sobre las principales normativas, mi recomendación es TV1. En el caso de que ustedes ya tengan algún conocimiento, sobre todo de la norma que acabamos de ver, ISO 13849-1-2, y quisieran ya nada más, pues reforzarlo y además obtener una certificación técnica, es importante remarcar que es técnico. La recomendación es un curso TV0. Este curso o certificación nos puede ayudar a que si somos OEMs, si somos clientes finales, podamos revisar que las funciones de seguridad
con las que estamos enviando nuestras máquinas con el cliente final y el cliente final pueda revisar que las máquinas que nos envía el OEM, pues bueno, realmente estén en cumplimiento normativo, ¿no? Y que estén acorde a lo que yo les estoy pidiendo en la parte de seguridad como tal, ¿no? Entonces, para eso nos pudiera servir esta certificación técnica como TV. En casos de que quisiéramos estar realizando análisis de riesgos a nuestra maquinaria, que quisiéramos incluso a lo mejor tomar como OEMs esa parte y analizar, proponerle al cliente, oye, yo te hago el análisis de riesgo de tus máquinas, pues bueno, igual pudiéramos ofertar esta certificación de ingeniería con nuestro curso TV2. También tenemos cursos para la programación de PLCs de seguridad. Esos no los tengo ahorita aquí incluidos, pero también tenemos cursos para el desarrollo de proyectos con PLCs de seguridad. La programación lleva algunas adecuaciones distintas, ya que, como decíamos, por cumplimientos normativos, tienen que también estar cumpliendo con direccionamientos y reglas que las normas piden. En este caso, 62061, ¿no? Entonces, ahí se les dan las bases para que ustedes puedan aprovechar algunas funciones de seguridad en cuanto a bloques de instrucciones que ya tiene Rockwell y ustedes las puedan aprovechar y aplicarlas en sus proyectos de seguridad. No sé si tengan, sí. Haciendo comercial, el siguiente jueves vamos a tener una plática de instrucciones básicas de seguridad para GuardLogix. Esa va a estar a cargo conmigo, con Daniel Mora y con Rafael Dorantes. ¿Jueves en qué horario? A las 10 de la mañana. Jueves 10 de la mañana, correcto, para entonces enviar invitaciones. Así es. ¿Sale? Va a salir invitación formal, teóricamente el día de hoy, pero para que igual los que nos están acompañando sepan y si quieren entrar, adelante. Perfecto, pues bueno, yo con este slide termino mi presentación. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Tienen contactos directos con su vendedor asignado o tienen mi WhatsApp y tienen mi correo electrónico. Muchas gracias, ingeniero. Para todos, buen día. Buen Buena día. tarde ya. Hasta luego, que estén bien. Ay, ¿cómo se le hace aquí?